datos muy, bueno, interesantes, sí. 2 de cada 3 personas que padecen dolor crónico son mujeres. Pam. No, sin muchos comentarios a decir. Y el otro, ahora me has pasado. Ya me está haciendo de boicot por detrás. Y casi 1 de cada 4 personas sufre dolor crónico en España. En España. 1 de cada 4 personas. Eso es muchísimo. Vamos a ver que el dolor crónico abarca muchísimas patologías. Entonces, claro, es normal que haya 1 de cada 4 personas, porque es que abarca patologías neurológicas, cáncer, desensibilización central, traumatismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el dolor crónico se ha considerado cualquier tipo de dolor que supere los 3 meses. ¿Vale? De cronicidad. Bien, teorías del dolor. Muchas. Las más relevantes, importantes. Esta es de los años 60-70. La teoría de la compuerta está obsoleta, ya os lo digo. Pero bueno, aunque no sé si todavía la siguen. Sí, no sé si la siguen explicando. Creo que sí, compañeros míos de tal me dijeron que la seguían explicando en fisio. Pero bueno, hay teorías más avanzadas. Para mí está obsoleta, pero bueno, obsoleta. Le falta algo para explicar lo que os diré. Bien, aquí. El cerebro, digamos que por explicar así muy ampliamente, abriría y cerraría la compuerta al dolor según el estímulo de según qué fibras y así pues podría, recibiendo un estímulo aferente del organismo al sistema nervioso central, decidiría cuándo recibe o no el dolor, abriendo y cerrando una compuerta. Bien, ¿por qué no es el estímulo aferente es el que va de un tejido o de un organismo al sistema nervioso central? ¿Por qué esta teoría no es del todo, no cubre todo? Pues porque, ¿qué pasa con el dolor del miembro fantasma? ¿Os habéis escuchado esto alguna vez? Si esta teoría te dice que cuando hay un estímulo desde un tejido, desde un órgano, desde una víscera, es igual, se manda el mensaje al cerebro y este decide, ¿no? Según el tipo de fibra, bien, bueno, sí, dolor, sí, no. Es que aquí no hay nada. Entonces, el estímulo aferente donde se envía no podría ocasionar jamás dolor según esta teoría, porque no existe. No hay mano, no hay brazo. Entonces, ¿cómo explicas que haya dolor? Esta teoría pues no puede cubrir este tipo de dolor, que es el dolor que siente muchísima gente cuando le amputan una parte del cuerpo. Así que bueno, quedaría un poco colgada. Los mismos autores, a que grite, Oli. Los mismos autores de esta teoría la revisaron y hablaron de la neuromatriz del dolor. Y aquí explican el dolor como algo multidimensional, donde afectan muchísimas otras cosas, donde afectan memorias, experiencias, gente que es más o menos sensible, y aquí entran los PAS, las personas de alta sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entran muchas otras cosas a tener en cuenta. Y aquí, no sé si os habéis escuchado hablar alguna vez del doctor Arturo Goicoechea, que habla mucho sobre migraña. ¿Os suena? Bien, aquí cada persona tiene un patrón, tiene una neuromatriz de identificación del dolor, que puede ser mayor o menor. Entonces, se podría decir que cada persona siente el dolor de una manera. ¿Según qué? Pues según un montón de cosas. Y aquí sí que explica el por qué hay gente que siente más dolor y hay gente que siente menos dolor. Y aquí habría cabida también patologías de sensibilización central, como patologías como la fatiga crónica o las diagnosticadas de fibromialgia, donde hay una respuesta al dolor mucho más intensa. Porque aquí sí que se tienen en cuenta muchas otras cosas, experiencias pasadas, patrones y otras maneras de identificar el dolor. Bien, tampoco me enrollo mucho, pero bueno, por si queréis investigar más sobre estas teorías. Eh, sí. Bien, aquí un poco más sobre cómo estarían los estímulos eferentes y aferentes entre cerebro, médula espinal y
y vísceras, etcétera, etcétera, los nervios y las neuronas. Y ¿cómo sería la sinapsis neuronal? Sin entrar muchísimo al detalle, sería un impulso eléctrico, intercambio de iones, intercambio de neurotransmisores, y todo esto ocurriría a nivel microscópico en la neurona. Y aquí habría el intercambio de información. Las neuronas serían las encargadas de transmitir esas señales que irían de los tejidos, de las vísceras, de los organismos, e irían por el sistema nervioso hasta el cerebro. Que lo explica muy bien y me ha parecido interesante ponerlo porque aquí creo que hay personas que sufren dolor. Hay un libro que se llama Explicando el dolor. No sé si lo conocéis. Os he puesto el título abajo. Explicando el dolor, de David S. Butler y G. Lorimer Moisley. Si queréis luego os lo explico, os doy más datos. Este libro habla sobre el dolor, lo explica muy bien, las ilustraciones. ¿Lo conocéis? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues las ilustraciones están muy bien. Como veis, aquí os he puesto una un poco porque veis, esto es una neuronita. Y bueno, pues lo explica, a ver, bueno, no os creáis que lo explica tampoco tan poco técnicamente, pero bueno, lo hace de una manera muy sencilla. Sus autores son sanitarios, algunos, o sea, está basado en ciencia y está muy bien explicado. Vale mucho la pena leérselo. Bien, aquí lo que explica es cómo sería lo que os he explicado yo antes en la diapositiva anterior, pero de una manera más ilustrativa, ¿no? Vale la pena porque bueno, que le echéis un vistazo si os interesa. Pues bien, a través de estímulos mecánicos, térmicos y químicos, las neuronas se alterarían a partir de sus sensores, y estos sensores tendrían, bueno, pues intercambiarían iones, etcétera, etcétera, a través de ese estímulo, y se irían estimulando, en fin, un poco sin entrar demasiado al detalle. Un poco más de información. Mapa sensorial en el cerebro. ¿Qué ocurre? Cada parte del cerebro, en este caso la parte motora y la parte somatosensora, va a reflejar una parte de nuestro organismo. Esto explicaría cuando hay un accidente cerebrovascular, como un ictus, por ejemplo, y nos afecta con una hemorragia, con un trombo o con un daño en una parte en la parte motora o somatosensora, ¿a qué parte de nuestro cuerpo afectaría? Y como veis, son inversas, o sea, la parte izquierda afectaría a la parte derecha y la parte derecha afectaría a la parte izquierda. Si por desgracia habéis tenido recientemente a alguna persona que le ha pasado algo, pues que sepáis bueno, pues que por ahí van los tiros. En mi caso, pues sí, por eso lo digo así. Bien, tipos de... Uy, que se me va. Tipos de dolor. Dolor inflamatorio, dolor hipóxico, dolor neuropático y dolor y síndrome de sensibilización central. A ver, vamos a hablar un poquito. Dolor inflamatorio. A que alguien me diga alguien de dolor inflamatorio. Muy sencillo, va. Lourdes. Todo lo que sea inflamado. Por ejemplo. Un artritis, molt bé. Vale. Muy bien. todo lo que acaba en itis. Yo ahora salgo, hago así, espero que no, por favor, y tengo el tobillo inflamadísimo, pues es una contusión, todo lo que acaba en itis es inflamación, eso es dolor inflamatorio. Bien, dolor hipóxico, ¿qué sería? ¿Tenéis más idea de ese? Ahora voy a pedir ayuda al Jauma. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Sí, sería el que igual está más relacionado igual, con una disfunción más con algún organismo, con alguna víscera, que es un dolor reflejo, un poco más por ahí, donde hay, no es ese dolor por inflamación, es ese dolor igual, exacto, falta de oxigenación de tejido. Dolor neuropático, ya lo dice la palabra, de los nervios, de las neuronas, de los nervios. ¿Qué nos lo podría dar, por ejemplo, un dolor neuropático? ¿Qué os pasa cuando cogéis una gripe fuerte? Que nos duele la piel y el pelo. Y este dolor, ¿tenéis el dolor así? Como porque es una infección vírica, ¿no? Pues un virus, una infección da dolor neuropático, da ese dolor. Un zóster, por ejemplo.
ese dolor tan peculiar de los nervios, es el dolor neuropático. Y síndrome de sensibilización central. Aquí ya veremos cómo es como un altavoz, o sea, como iros a un concierto, pues, pues eso, todo boom, elevado. Las personas con síndrome de sensibilización central, algunas de ellas, pues eso, son las que están pues, diagnosticadas pues, de fatiga, fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen mucha más sensibilidad al dolor. Y bien, lo que hemos acabado de explicar un poquito. Itis, el inflamatorio, el movimiento empeoraría la sintomatología. Oye, rápido, porque si no, ¿va así? ¿Vais a ver? Vale. Tendríamos que, sería un dolor más localizado, lo mejorarían los AINES, o en este caso también, si nos vamos a la complementación, los omegas, dosis altas de EPA y DHA, omega, bastantes son antiinflamatorios, dosis altas de antiinflamatorios, o otros antiinflamatorios naturales también, y el reposo mejoraría la sintomatología. El dolor hipóxico, lo que decíamos, el leve movimiento mejoraría, pero el exceso lo empeoraría. Si, aunque tomemos mucho antiinflamatorio, no va a mejorar. Y muchos masajes tampoco, es un dolor de tipo difuso. Y aquí podemos relacionar esos dolores reflejos por ejemplo, de los hombros cuando hay alguna carga hepática, cuando eh, cargas de cervicales cuando hay algún tema digestivo, son esos tipos de dolores. Y el dolor neuropático es la pérdida de funcionalidad del nervio. Y aquí es ese dolor que hay quemazón, alodinia, y bien, pues sería pues, por accidentes de tráfico, infecciones víricas, herpes zóster, etcétera, etcétera. Bien, síndrome de sensibilización central. Tenéis un cerebro, bueno, aparentemente sin daño, normal, una respuesta convencional, normal, y cuando empieza a haber ya un extra de sensibilización central. Es como si le pegásemos ahí un aumento, ¿no? Un, un bocinazo. Ese cerebro está hipersensibilizado, las neuronas están hiperexcitables, o sea, hay un exceso de excitabilidad. A nivel microscópico, os lo explicaríamos viendo poco a poco que hay más receptores, hay más sensores, hay muchos más, hay un desequilibrio en los neurotransmisores, o sea, tendríamos que ir mucho al detalle para explicar todo esto. Pero en resumen, lo que hay es que hay mucha más hiperexcitabilidad. Entonces, las personas con síndrome de sensibilización central es como si tuvieran un altavoz en sus neuronas nociceptivas, mucho más sensibles a todo. Es eso. Como ejemplos de síndrome de sensibilización central y de los que voy a hablar hoy, de tres: migraña, fatiga crónica y fibromialgia. Y os voy a dar algunos datos que espero puedan ayudar para ver cómo se puede usar la complementación con estos tres tipos de... Bueno, dentro de la migraña hablaremos también un poquito de la histamina. Una noticia reciente, y no sé si lo habéis visto y leído últimamente. Encuentran biomarcadores de migraña. En Can Ruti, en el Hospital Germán Trias y Pujol, han descubierto que a través de una ecografía transcranial, alteraciones de cerebro de los pacientes con migrañas crónicas, ¿eh? O sea, pacientes que están teniendo episodios de migraña de 15 episodios de migraña al mes. O sea, brutales. Bien, pues ven que hay alteraciones cerebrales. O sea, que esas personas realmente, si lo ven, bueno, tienen cerebros hipersensibilizados. Hay alteraciones. Tipos de migraña. ¿Sabéis lo que es el aura? ¿Ha tenido migraña alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Frecuentemente? Hace años, ¿Y ya está? sí. Qué bien. Bueno, pues sabrás un poco lo que es. Bien, con aura. La aura es como son como unos destellos, ¿no? Visuales que hay en los pródromos de la migraña.
Puede haber con aura y sin dolor, de hecho, pero no es lo habitual. Lo habitual es que haya dolor. Y hay un tipo de migraña que es más metabólica y tal, pero una de las más frecuentes y en mujeres es una migraña relacionada con la hormonal. Aquí tiene que ver también mucho la histamina, que es la migraña previa a la menstruación o cuando estamos a punto de ovular y ahí hay una caída de los estrógenos y eso provoca una migraña. Bien, también habrían las migrañas o cefaleas por abusos o de rebote, cuando el cuerpo ha estado tomando mucha medicación, también ocurren estos episodios. ¿Qué ocurriría? Etapas, síntomas premonitorios con aura o sin aura. En la cefalea se activaría la activación del sistema trigémino vascular, las meninges, los vasos sanguíneos, habrían comunicaciones con el nervio trigémino y hay un proceso inflamatorio muy complejo en la migraña. O sea, realmente es muy complejo porque hay migrañas que desencadenan cuando ha habido tensión en el estrés, tensión, hay migrañas que desencadenan por olores, hay migrañas que desencadenan por alimentación, probablemente provocadas por un exceso de histamina, lo vamos a ver ahora en un momento, hay migrañas hormonales que vienen provocadas por una caída de estrógeno, o sea, es un tema, o sea, realmente cuando alguien tiene un problema de migrañas, tratarla no es complicado. Es complicado porque esto es complicado. O sea, el que decir no vas a volver a tener episodios es muy complicado. Se puede mejorar, si bien bueno, puede mejorar mucho, pero es muy complicado. Pero bueno, y los pósdromos. Los pósdromos es después de todo el festival que has tenido, pues la resaca. La resaca que te queda después de haber tenido ese dolor. Crisis de migraña. Esto es de una enfermera que lo colgó, Tania Eva, Tania Neuronurs, me pareció muy visual y bueno, muy fácil de entender, porque dentro de un ataque de migraña que dura de 4 a 72 horas, fijaros que tienes los pródromos que son unas pequeñas, nada, unas pocas horas, el aura que puede existir o no puede existir, el ataque de migraña, que como os digo, pues eso puede durar de 4 a 3 días, y los pródromos que te dejan doblada porque puede durar de 1 a 2 días. O sea, en total son pues unos 4 días o 5 días de malestar. Es bastante. Uy, que ha sido yo, que he tocado una cosa que no tocaba. Bien, los factores multifactorial. ¿Qué influye? Os los pongo, ¿eh? Pero factores genéticos, descanso, dormir poco o dormir mucho, deshidratación, no beber agua también puede ocasionar cefaleas y migrañas. Factores psicológicos, el estrés, la ansiedad, la depresión, hormonales, lo que os comentaba, la dieta, muchas veces relacionada con alimentos inflamatorios como el gluten, la celiaquía, farmacológicos, la toma de medicamentos, como os decía, toma de medicación que eso, que da ese rebote también. Actividad física, a veces un exceso de actividad física, el agotamiento puede desencadenar una crisis de migraña. Dolor de cabeza o cervical de otro origen, el tensional, ¿no? Puede desembocar en un ataque de migraña. El bruxismo, opresor, eso también contrae toda esta parte de aquí, el trigémino, etcétera, etcétera, y puede dar. Y estímulos sensoriales, la sensibilidad a los olores, al ruido, Bueno, en fin, como veis, un abordaje de esta patología no es fácil cuando hay tantos factores. Los síntomas, dolor, mucho dolor. O sea, no es proporcional a lo que está pasando. O sea, realmente es mucho dolor, es agudo, profundo, pulsátil. Y luego puede haber mareo, fonofobia, fotofobia, náuseas, vómitos, palidez, etcétera, etcétera, incluso congestión y descarga nasal. Esto podría venir un poquito liado al exceso de histamina también.
Los síntomas lo que quieren hacer es que te metas ahí dentro y no salgas nunca jamás en una cueva de una habitación. No existen pruebas específicas, pero hay una prueba que es el test de la enzima DAO. Nosotros tenemos una enzima que es la DAO, que hay pacientes con migraña que tienen un déficit. Esta enzima degrada la histamina. Con este déficit de DAO degradas menos histamina y tienes histaminosis, que es una que, bueno, pues, que ocasiona tener más migrañas. ¿Se puede tomar DAO? Me diréis, Elena, pues me tomo DAO y ya está. Sí, se puede tomar, de hecho se vende DAO, pero es cara, ¿eh? Bastante cara y, hombre, muy integrativo, muy tal, pues no es, hombre, la verdad, pero sí, sí venden DAO. El DAO es un test que se puede hacer en cualquier laboratorio y te la miden, pero bueno. Eh, un, un déficit de DAO que nos daría, pues esto, histaminosis, migrañas, problemas intestinales, problemas cutáneos. ¿Qué es la histamina? Que os llevo hablando un rato de histamina ya y me diréis, ¿qué es la histamina? Bueno, pues la histamina no es la mala de la película. La histamina es necesaria. O sea, ¿habéis tomado alguna vez un antihistamínico? Pues la histamina es una amina que se produce dentro de nuestras células del sistema inmune, en este caso mastocitos, entre otras partes del cuerpo, pero principalmente ahí. Es una respuesta del sistema inmune que inflama nuestro organismo, pero es una respuesta necesaria del sistema inmune. Pues cuando hay polen o hay alguna alergia o, bueno, en fin, o cualquier tipo de patógeno o algo que no sea correcto con nuestro sistema inmune y nos inflamamos un poquito. Además de eso, también participa en muchas otras funciones en el organismo, como en digestión, estimula la generación del ácido del estómago. Es una, es necesaria, ¿eh? No es que no tengamos que tener histamina, o sea, realmente es muy necesaria. De hecho, os he dejado aquí una gráfica donde veis que todo lo que regula, o sea, realmente es muy importante. Pero cuando hay un exceso, cuando hay histaminosis, ahí sí que tenemos algún problemilla. ¿Qué pasa con la histaminosis? Se nos acumula en el plasma y en los tejidos. Puede ser exógena, la histaminosis por alimentación. ¿Vale? Esa es la histaminosis que nos viene por la alimentación. ¿Qué nos la provoca? Pues los alimentos, luego os digo cuáles. La endógena es la que tenemos en nuestro propio cuerpo, los que os comentaba antes, por nuestro sistema inmune, por procesos alérgicos o por estrógenos. Y aquí vamos al hormonal. ¿Qué ocurre si una mujer tiene un exceso de estrógenos? Va a producir más histamina también. Y aquí empieza un pez que se muere de la cola. Estrógenos, histamina, y es cuando hay temas de migrañas hormonales, porque hay como una retroalimentación estrógenos-histamina. Y aquí habría que revisar toda esta parte hormonal. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues, no, perdón, ¿qué síntomas tiene la histaminosis? Migrañas, mareos, dermatitis, picores, dolores crónicos, reflujo gastroesofágico, hinchazón, pesadez, dolor abdominal, congestión nasal y asma. ¿Qué se puede hacer? Pues aparte de revisar toda la parte hormonal, si eres mujer, hacer algún detox hepático y revisar las fases 1 y las fases 2 del tema hígado. Hacer una dieta baja en histamina, que son un drama, pero bueno, al menos puedes quitar los alimentos más los que son dietistas o técnicos en dietética, o si hay alguien nutricionista, sabrá que las dietas bajas en histamina son terribles. Pero bueno, pescado azul, aunque es muy sano y muy bueno, tiene bastante histamina. Los cítricos también, los lácteos también, el gluten, el GMS es el glutamato monosódico, tan eh, usado en según qué comida, que ya sabéis, eh, el café y el vino. Todo esto tiene bastante histamina. Pero bueno, no os lo he puesto todo por no entrar mucho en detalle, pero podéis ver dietas en histamina, Google, buscar y si no vais a un nutricionista y lo miráis. Una dieta que podría ser una dieta, sería pues eso, una dieta de cetogénica, podría ir bien para la migraña. La suplementación DAO ya os he puesto que es cara, bastante cara. Tener un horario regular en comidas, bajar el estrés, descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería un tratamiento integrativo para migraña. Aparte de eso,
¿Qué nos puede ayudar? Y aquí voy a hablar de Q10. La Q10 se ha visto que hay una disfunción mitocondrial en los pacientes, las pacientes que tienen migraña. Porque aparte del tema hormonal, ah, hay un mal funcionamiento de las mitocondrias. Las mitocondrias son esas fábricas de energía que tenemos dentro de las células y parece ser que no acaban de funcionar bien. Entonces, en migraña hay un fallo metabólico, hay un fallo en metabolismo de energía. Hay un estudio del doctor Cordero que añadía Q10 en pacientes con migraña y además eran pacientes que tenían fibromialgia y migraña, justamente. Pues bien, les estuvo complementando con Q10 y redujo en más de un 50% de 4 a 1,7 los episodios de migraña. Esto hacía que mejorase la función mitocondrial de las células, dando más energía y reduciendo los radicales libres. Eso es la mitocondria de nuestras células. Es como una central térmica eléctrica. Entonces, necesitamos mucha energía, muy pocos radicales libres y que funcione muy bien para así estar bien. Si tomáis Q10 podéis decir, ah, sí, la Q10 de energía, cansancio y tal, bien, pero también necesitas que esté funcionando bien. Necesitamos unas mitocondrias que funcionen óptimamente. Y en migraña parece ser que esto no estaba acabando de funcionar muy bien. Disfunción mitocondrial. Hay una reducción de ATP, hay un desequilibrio del ion de calcio, por lo tanto, hay una excitabilidad neuronal. Y aquí es donde hay una sensibilización central, donde estas neuronas están más sensibles, por eso hay esa alteración de ese altavoz, donde esas neuronas están muy, muy, muy excitadas. Donde hay más sensibilidad al dolor. Esto es lo que ocurre con la disfunción mitocondrial. Hay una alteración de las neuronas. Aparte también se ha visto que hay una mutación genética en las mitocondrias de las pacientes con migraña y bien, hay una hipersensibilización de las neuronas, lo que os comentaba, y todo esto se resume con eso, con que hay una disfunción mitocondrial en este tipo de pacientes. ¿Cuál sería el tratamiento? Una Q10, una Q10 al día en formato de ubiquinona y además lleva la B2. Además, la vitamina B2 nos ayudaría a reducir el dolor, mejoraría o sea, disminuiría la excitabilidad de la neurona y nos ayudaría a tener unos impulsos eléctricos más óptimos. Este sería el tratamiento propuesto. ¿Cómo vamos? Diga. Estás hablando solo del dolor de migraña. Sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Qué nos ocurriría? ¿Qué nos ocurriría? ¿Cómo vamos de Q10 en dieta? Fatal. Fatal. Lo tomaríamos de la casquería y casquería tomamos muy poca. Voy a quitar esta diapositiva ya, que no es muy agradable. Eh, la producimos endógenamente, pero os voy a dar una mala noticia. A partir de los 20 años dejamos de producirla. No del todo, pero bueno, empieza a caer la cosa. A partir de los 30-40, hombre, la cosa ya empieza a mejorar. Y si tomáis estatinas, fatal, porque la estatina inhibe colesterol, pero inhibe también la producción de Q10 endógena. Por eso quien toma estatinas tiene, ay, que tengo calambres, ay, que voy más cansado, ay, qué tal. O sea que, bien. ¿Cómo tomar? Bueno, la Q10 es una molécula lipófila, tiene que ir en un aceite. Es importante que esté disuelta de una manera, pues bien, pues correcta. Nosotros la trabajamos de manera que no cristaliza, que queda como altamente soluble. Ya está, tampoco voy a entrar en detalle. Este es el tratamiento que hace Farmanor, de cristales a quedar pretratadamente y totalmente disuelta, para que así se absorba muchísimo mejor. La importancia de que esté todo documentada, bien, pues es en la primera gráfica, esta Q10, mira, mioquinón, pone mioquinón, por eso se ha puesto Pidolizigol, pero ese mioquinón es el medicamento que os decía que era en Hungría, pero es lo mismo, ¿eh? O sea, es el mismo principio activo del mismo producto, pero este es en la comparativa. Se compara con ubiquinol, se compara con otras y con otras ubiquinonas, pero en otros aceites. La biodisponibilidad es muchísimo más alta. ¿Alguna duda sobre migraña o histamina
o algo. Si no, Bueno, la sigo. migraña también puede ser completamente de algo físico, Como un tema o un tema Sí, 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 no, la migraña es los orígenes de la migraña son muy, muy, muy diversos. Yo he hablado aquí de la hormonal y para relacionarla con Q10, de una migraña de origen metabólico, más bien de energía, de falta de energía. Pero lo que te comentaba, eh, todo lo que es tema tensional, etcétera, etcétera, todo eso es físico y una irritación de toda esta parte puede desencadenar una crisis de migraña también por toda esta... Entonces, los tratamientos de migraña, aparte de los manuales, claro, es que un abordaje de migraña es muy complejo. De hecho, tendría que ser muy integrativo. Tendría que haber terapia manual, terapia, mucho descanso, alimentación, o sea, complementación, o sea, sería desechar también problemas que pueden haber en el cerebro, de circulación sanguínea. bueno, claro, ahí primero, obviamente, hay que ir a un neurólogo, hacer una revisión y ver que descartar cosas. Eso primer paso número uno. ¿Cuándo? Después de una resonancia, con lo que te hagan, todo está correcto y es una migraña por estrés, hormonas, como hemos pasado por Porque cuando ahí. me has hablado del hospital Claro, Canruti, claro, a partir de ahí ya. Sí, claro, y normalmente cuando tienes unos dolores tan potentes, lo primero que tienes que hacer es descartar siempre otras patologías. Ahora, cuando ya tienes un diagnóstico de migraña donde no hay otro tema neurológico, pues ahí, aparte de los triptanes y todo eso, que, oye, bienvenidos sean cuando son necesarios, hay unas opciones que son válidas y también vale la pena pues probarlas también y ver a ver qué. Y una de ellas, cuando hay es la Q10 y bueno, y está demostrada y funciona. Una, un tratamiento para la migraña muy, muy válido es un cambio en la dieta, eh, haciendo una dieta muy, muy, muy antiinflamatoria, podría ser una muy baja en carbohidratos o una cetogénica o una donde se retire todo lo que es muy inflamatorio, podríamos decir gluten, etcétera, etcétera, una dieta muy, muy, muy antiinflamatoria, añadiéndole Q10 y añadiendo magnesio también. Ese es un protocolo para mí muy, muy, muy bueno a seguir. Y luego, si hay que revisar la parte hormonal, pues fijarse en, en hígado y ver qué pasa por ahí y ver qué temas hay con las hormonas y bueno, pues hacer una desintoxicación, bueno, mirar qué pasa e intentar también con la dieta y de otras maneras, pues hacer que se regulen un poco eso. Pero bueno, es un poco. Vale, bueno, pues venga, voy a seguir. Fatiga crónica y fibromialgia. Durante mucho tiempo había un poco de lío con esto, había quien mezclaba, bueno, había un poco como de debate con que si es fatiga, que si no, parecía que cómo se catalogaban. Lo que ahora son dos enfermedades diferentes, así están marcadas, y parece ser que de una fatiga crónica se podría pasar a fibromialgia. Lo raro sería al revés, de una fibromialgia pasar a una fatiga crónica, pero bueno, están estipuladas y están diferenciadas como patologías diferentes. Y bueno, un poco la sintomatología definida es esta y la diferencia es esta. En las personas con fatiga crónica habría una limitación en las actividades diarias, dolor de cabeza, debilidad, mialgias, insomnio, deterioro de la memoria, fatiga, mucha fatiga, depresión, irritabilidad, sensación de pesadez, falta de atención, intolerancia a los olores. Y en fibromialgia habría mareos, ojos y boca secos, deterioro en la mandíbula, rigidez muscular, contracturas en varios grupos musculares, problemas para concentrarse, palpitaciones, intolerancia a medicamentos, etcétera. ¿Qué
¿Qué síntomas tienen comunes? El dolor de cabeza, la sensación de cansancio, la depresión, que yo no entiendo que después de todo lo que llevas encima, pues cómo no vas a tener esta falta de ánimo y esta depresión, el dolor en las articulaciones y en ambas la mayor incidencia es en mujeres que en hombres y una dificultad para dormir de forma continuada. Un poco un cuadro para que veáis cuáles sí, cuáles no, cuáles son los síntomas que tienen una y otra. En fatiga crónica sí hay un agotamiento laboral, no en fibromialgia. Con el sueño, las pacientes con fibromialgia sí mejorarían al descansar. Hay más proporción de hombres diagnosticados con fatiga crónica que con fibromialgia. Ahí prevalece en las mujeres en fibromialgia. La edad de inicio es mucho más joven en síndrome de fatiga crónica que en fibromialgia. En fibromialgia es un poquito más tardía. Hay fiebre en fatiga, no tanto en fibro. En fatiga e hipersensibilidad a los olores, no en fibro. Mejoraría un poco en fibromialgia al hacer ejercicio aeróbico, fatiga crónica, no tanto, y habría un dolor de garganta en fatiga crónica. Estas serían un poco las diferencias a destacar. Y los puntos gatillo de fibromialgia. Eso ha sido otro dato y otro punto a tener en cuenta a la hora del diagnóstico. ¿Con qué se relaciona? Pues la fibro se relaciona con una autoinmunidad, con enfermedades autoinmunitarias, a partir de artritis, lupus, artritis espinal y con mucho componente hereditario y sobre todo lo que decíamos, en mujeres. En cambio, síndrome de fatiga crónica, se ha visto que hay una posible relación después de haber tenido una infección aguda en más de un 50% de personas, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr, otro tipo de virus, exposiciones a tóxicos y también factores genéticos. Estas serían un poco las posibles relaciones diferentes entre una y otra. Bien, en las dos vuelve a haber una disfunción mitocondrial y una inflamación sistémica. Vamos a volver a la mitocondria. La mitocondria es un temón, ¿eh? Es un temazo. Bien, dos estudios. El inflamasoma, que es un marcador de inflamación, está activado en fibromialgia y cómo la Q10, vuelvo a hablar de Q10, ayudaría. ¿Cómo ayuda la complementación con Q10? Bien, muy rápido y unas gráficas que no os quiero aburrir, pero tenemos estas gráficas donde veis los genes mitocondriales de estos pacientes con fibromialgia. ¿Veis los que pone FM debajo? Pues eso tan bajito son los genes mitocondriales de los pacientes. Están fatal. ¿Vale? Antes del estudio, antes de darle estudio. ¿Veis? FM. Pues esto, digamos, en comparación con los del grupo control. Vemos que tienen la expresión muy baja. O sea, digamos que sus mitocondrias están un poco pochas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué productos tiene la mitocondria en la fibromialgia? Eh, ¿Qué productos tendrían que tener altos? Pues vemos que estas personas, estos pacientes, antes de tomar Q10, tienen unos valores de ATP bajísimos, que es la segunda, es la E, tiene unos valores de ROS, que son los ROS son los estrés oxidativo, son los radicales libres, altísimos, o sea, tienen muchísimos radicales libres y muy poquito ATP. Fijaros la E y la F, ¿vale? Vale, resumiendo, ¿qué pasa con el estudio al final? Bien, pues dándoles 300 miligramos de Q10 se reduce un 52% menos el dolor, un 47% menos la fatiga y un 44% menos la rigidez matinal. Y ahí veis en el pretratamiento, que es la negra, cómo añadiendo Q10 han subido los valores. Este es el resumen del estudio. Se reduce muchísimo la inflamación, el dolor, la fatiga en estos pacientes. Bueno, es bastante, porque esta gente, la verdad, está bastante hecha polvo. Otros nutrientes para la inflamación, los omegas, el omega 3. En este estudio eran pacientes que habían superado un cáncer de pecho. Pero aquí no estábamos hablando de cáncer de pecho. Estos pacientes
tenían mucha fatiga, estaban muy fatigadas, con mucha fatiga. Digamos que con casi con fatiga crónica, de hecho. Había mucha inflamación y revisaron que tenían, revisaron sus valores de omega 3 y omega 6. Bien, pues vieron que tenían un ratio de omega 3 y omega 6 muy descompensado. No sé si habéis escuchado hablar del el ratio correcto de omega 3 y omega 6. Omega 3 es el omega que tenemos en el pescado azul, es el omega bueno, digamos, es el EPA, es el DHA, es el omega que deberíamos tomar. Omega 6 no es un omega malo, pero depende de dónde lo tomemos. El omega 6 que viene de los productos procesados no nos interesa nada porque nos oxida. El omega 6 que viene del aceite de borraja, del aceite de onagra y ese, bueno, sí, pero es que ese no lo estamos tomando. Entonces el omega 6 que nos está alterando el ratio que debería ser interesante, que es este, un ratio 1,4, esto es un aceite de borraja, muy bonito, ¿eh? Pero es que esto no es el que tomamos. Estamos a 1,20, creo. O sea, estamos a 20 partes de omega 6 por una. O sea, vamos fatal. Estamos muy mal. Entonces, es interesante que nos nutramos más con, bien, o pescado azul, pero es que nadie toma pescado azul, o muy poquita gente, o que nos complementemos con omega 3. Bien, pues en este estudio, vuelvo a parar un momento porque me he ido, 633 pacientes que tenían una descompensación por en el ratio omega 3 omega 6 después de haber pasado un cáncer de pecho, pero bueno, lo podría tener cualquier persona que tenga una dieta chatarra, estaban muy fatigadas, tuvieron una bajada de la PCR. La PCR es la proteína C reactiva, no es la PCR que nos hacíamos. La PCR es un marcador de inflamación, uno de los marcadores de inflamación más importantes. Pues corrigiendo este ratio, complementando con omega 3, hubo una bajada de la PCR. ¿Vale? Este es el estudio. ¿Qué mes? Bueno, a tener en cuenta a la hora de tomar un omega, sobre todo su procedencia. Hay omegas en supermercados, por favor, tener cuidado, porque un mal omega puede ser proinflamatorio. O sea, vale la pena mirarlo un poquito. O sea, entonces, a tener en cuenta la procedencia, que tenga los IFOs y el índice TOTOX. Os quería hablar del índice TOTOX. Es el índice de oxidación. Tendría que ser menor. Bueno, la legislación europea dice que tiene que ser menor de 26. Bueno, para que sea un buen omega tiene que ser menor de 10. Nosotros lo tenemos entre 2 y 4. O sea, realmente está muy poquito oxidado, muy poquito, muy cuidado. Y por último, el último estudio y así ya acabo y dejo a Jauma, porque si no, no va a poder testar a nadie. El último estudio de fatiga crónica. En este estudio, pacientes con fatiga crónica fueron complementados con Q10 y selenio, con ambos. Y vieron que el tratamiento de 400 miligramos de Q10 y 200 miligramos de selenio se redujo el estrés oxidativo, se redujeron marcadores de inflamación como las interleuquinas 10, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, etc. Y es más, se redujo el colesterol LDL, se aumentó la TSH y se disminuyó la T4. Bueno, en este caso eran 400 miligramos repartidas en 2 tomas de Q10 y 200 microgramos de selenio. ¿Por qué se redujo? ¿Por qué hubo una afectación en la tiroides? ¿Por qué? Bueno, porque el selenio. El selenio es un complemento que se da en tiroides. Y diréis, ¿qué pasó ahí? Bueno, Q10 también ayuda, a reducir el colesterol malo, entre comillas. O sea, no es una aplicación directa de la Q10, pero sí es algo que mejora también los valores de colesterol. Por eso hay ese descenso del LDL. Pero el selenio, aparte de ayudar a la conversión y oxidación y reducción de ubiquinona a ubiquinol, que es por eso que se dio en este estudio, resulta que ayudó a que hubiera
conversión de T4 a T3, que es primordial en hipotiroidismo para que haya hormona activa, hormona T3, que los que estuvisteis en el taller pasado os tenéis que acordar. ¿Y eso qué hace? Que redujo los valores de T4, aquí no sale, pero seguramente aumentaría los valores de T3 y redujo los anticuerpos anti-TSH y por eso subió la TSH. O sea, mejoró la función tiroidea también. Aparte de eso, pues mejoró mucho la calidad de estos pacientes. Vale, estos son los resultados de la tabla y no se ve muy, está en negrita, no se ve, no sé si se ven marcados, pero aparte de los que están en negrita, como los valores de la tiroides, se mejoró el estado físico, cognitivo, el dolor y la salud mental. O sea, hubo una mejora bastante global, bastante 360 grados. Así que fue bastante interesante añadir estos dos complementos. Bien, selenio en Europa, bastante fastidiados estamos, ¿eh? Lo digo porque no es muy alentador el mapa. Y bien, ya para acabar, no todos los selenios son iguales, lo mismo que os decía de los omegas. Tenéis que vigilar que sea un selenio orgánico. Nosotros lo fabricamos a partir de levaduras. Estas levaduras les vamos dando selenio inorgánico, las tenemos en Dinamarca en el laboratorio, en unos bioreactores, y esto hace que sea prácticamente seleniometionina. Eso es muy, muy, muy biodisponible para el organismo. Cuando lo tomamos, permanece en nuestro organismo y bueno, pues tiene una muy buena absorción y una muy buena biodisponibilidad. Importante la documentación, que todo lo que os he explicado y tal está documentado en estudios y cualquier cosa me podéis preguntar y me podéis decir. Tenemos la web de Farmanor también, donde damos eventos, colgamos noticias y nos podéis seguir en el Instagram de Farmanor, que también vamos poniendo noticias, información, eventos que hacemos, charlas y cositas. Es Farmanor Spain. Y ya está, este es mi correo. Muchas gracias y dejo ya paso. Dime. La hipoartrosis que se podía suplementar. Un dolor de tipo artrosis. Sí. Claro, habría que ver ahí qué tipo de dieta estás haciendo, qué tal, qué dolor tienes, un dolor de rodillas. Mi madre, por ejemplo. Claro. Pero bueno, ya. Claro. El laboratorio tiene un complemento a nivel articular que ayuda, tema rodillas también, ayudar a la artrosis si quieres Pero luego en este caso los omegas 3 no estarían indicados. bajan inflamación también, serían un poquito los dos. También a nivel integrativo se podría ver a la persona un poco y hacer una revisión un poquito más así, pero como complementos para bajar inflamación sería omega y luego a nivel articular, Articuflex, por ejemplo, tiene glucosamina y condroitina y vitamina C. Vitamina C es precursora de colágeno y la glucosamina y condroitina reducirían dolor y bajarían un poquito la inflamación también. Vale, te iba a decir, sino que te testes ya una hora a ver qué te sale, pero no, es tu mamá. Sí. Vale, No, yo pues tengo Seri, una de fatiga crónica. pues a ver, espero que te haya podido ayudar algo un poco, pero es complicado. A ver qué te sale. Bueno, ¿alguna duda más? No sé, teníamos que acotar mucho.